Me llamo Eltarin de la Tercera Cámara de Protocolos, y si ustedes piensan que las reuniones diplomáticas de la Alianza Galáctica son tediosas, no han presenciado una sesión de contención tras un apagón de hipervías. He estado en decenas de incidentes, ese término decoroso que usamos para envolver tragedias en papel pergamino, pero nada me preparó para la mezcla de incompetencia, valentía humana y absoluto descaro que ocurrió durante la investigación del colapso del nodo Hestia. Si esperaba una fría crónica diplomática, se equivocan. Esto fue una farsa porque luego evolucionó en una epopeya de improvisación que obligó a reescribir tratados y a desactivar 3 inteligencias artificiales con las que yo, humildemente, había depositado mi confianza. Todo empezó con la política. El nodo Hestia era una de las arterias que conectaban los 4 cuadrantes centrales de la Alianza. Tenía, según los manuales, redundancias que harían llorar a cualquier ingeniero, capas cuánticas, correcciones termodinámicas, módulos autorreplicantes de emergencia y una inteligencia de supervisión con un nombre impronunciable que los humanos solían burlar diciendo el cerebro. Hasta que no funcionó. Cuando el Hestia titubeó, la Cámara de Comercio de Orión susurró sabotaje y la Federación de Planetas de Barn exigió una investigación. Los veteranos del concilio cargaron responsabilidades como si fueran reliquias, cada facción señaló a la otra y nos envió a un contingente de interrogadores. Porque, por supuesto, lo humano era la respuesta más cómoda, acusar a los humanos. Hay algo en nuestras jurisprudencias que predisponen a creer que un humano siempre está en el centro del caos. La joven interrogadora asignada, la oficial Surinae, era una profesional con 2 décadas en tareas de seguridad orbital y una sonrisa que no llegó a los ojos cuando el caso empezó a oler a corrupción. Ella comandaba la sala de interrogatorio del módulo Sigilo 7, un cubículo con paredes que aprendían a leer tus microexpresiones y un suelo que no perdonaba mentiras con descarga muscular. Entre interrogados estaba una técnica humana, Marta Reyes, de la Corporación Terran de Ingeniería de Navegación, técnica de calibración de nodos. Marta había sido encontrada en el perímetro del nodo Hestia, cubierta de escoria de plasma y hablando con un tono que, según los informes iniciales, no era humano, era de alguien que no esperaba sobrevivir. Las próximas horas, para nosotros, fueron un compendio de ingeniería política, testimonios cruzados, transferencia forzada de datos neurales, la lectura de microgestos por un centenar de analizadores y la invocación de cláusulas obsoletas de jurisdicción. Los enlaces de datos fallaron durante 2 minutos. El protocolo dictaminó que la interrogación continuara sin la cama de datos externos, es decir, todo en modo analógico, con interrogador, interrogado y a menudo un jurado que jurisprudencialmente no aportaba nada salvo olor a autoridad. Marta era pequeña y tenía manos que parecían haber estado reparando cosas desde antes de que existieran manuales de reparación. Tenía esa mezcla de sonrisas optimistas y cansancio crónico que los humanos llaman persistencia. Respondía con calma, con esa manera suya de anotar el mundo como quien recoge piezas rotas para ver si sirven. Los interrogadores le tiraban preguntas complejas, códigos de acceso, tiempos de recalibración, pruebas de por qué el autorreplicador no hizo su función, y ella contestaba con un pragmatismo que desconcertaba, números, gestos, pequeños dibujos en la pizarra. Y entonces, como si alguien hubiera decidido testar nuestro sentido del drama, Surinae se desplomó. No fue un colapso poético, fue una escena de circuito. La oficial comenzó a convulsionar sin advertencia. La sala, acostumbrada a registrar hasta la respiración de los presentes, detectó un fallo cardiogénico, el pulso de Surinae desapareció durante 30 segundos exactos. En 30 segundos caben muchas cosas, en 30 segundos se pueden perder respaldos, colapsar hipervías, huir naves pirata. En 30 segundos, un jurado de 10 especies distintas se volvió hacia Marta con la mirada de quien espera que el acusado vuelva a emitir la prueba de su culpabilidad con una excusa. Lo gracioso, si uno permite el humor en medio de una morgue judicial, fue que en ese silencio absoluto, sin algas de pánico ni lamentos rituales,
Marta hizo algo que ninguna de nuestras longas tablas de procedimiento contemplaba, se levantó, caminó con pasos decididos hacia la oficial, revisó su garganta. Se quitó la chaqueta como si fuera a empezar una reparación y comenzó a aplicar sucio y sanguinario saber humano. En ese momento supe que había subestimado a los humanos. Mucho. Los protocolos decían que solo el personal médico autorizado podía intervenir. Marta no era personal médico. Incluso si lo fuera, no tenía credenciales holográficas. Los jurados emitieron un susurro de protestas que quedaron sin efecto porque, para cuando alguien pensó en activar el soporte vital, Marta ya había abierto los puntos de acceso en el cuello de Surinae. Había conectado un aparato minimalista de su propio bolsillo, un bloque de aluminio y cables que yo habría clasificado como herramienta terrícola, armada de emergencia. Y había comenzado a ejecutar lo que parecía una reanimación improvisada. Los humanos no dieron ni una señal de permiso, pensé, recordando las reglas. Y sin embargo, avanzó. Marta colocó electrodos con desparpajo en sitios donde nuestros manuales no reclamaban electrodos. Tocó el pecho de Surinae con una presión que habría hecho encogerse a cualquier médico formal y susurró órdenes a un pequeño dispositivo que yo, después del evento, descubrí que era un mezclador de códigos. Un emisor neuroidal y un desfibrilador mecánico con una interfaz hecha de cinta adhesiva y optimismo. 30 segundos. Fue justo en el minuto 20 de nuestras complicaciones cuando Surinae exhaló un jadeo. Su pulso reapareció. Los monitores hicieron un sonido como si se disculparan. La oficial abrió los ojos y vio a Marta inclinada sobre ella, con las manos manchadas de aceite de su cuello y una sonrisa que hablaba de contraintuitiva calma. El hemisferio judicial, que estaba transmitiendo en vivo para todo el cuadrante, sufrió la primera de muchas rupturas de expectativas que seguirían. Las cámaras mostraron a Marta secando la sangre de sus manos en la manga de su traje y luego, sin siquiera ofrecer explicaciones, puso su herramienta en silencio. Sus palabras fueron simples: no la dejes aquí. La dejarán morir si la devolvemos a la burocracia. Ese momento, pequeño y brutal, fue el germen de algo más grande. Para los burócratas, Marta había transgredido. Para los ingenieros, había hecho lo que había que hacer. La Alianza, siempre aficionada a las categorías, se vio forzada a reabrir un folio que creíamos cerrado. ¿Son los humanos peligrosos o indispensables? ¿Destructores de protocolos o soldados del caos necesario? Mientras discutíamos, la falla que había golpeado volvió a manifestarse, mucho peor. La inteligencia de supervisión detectó inconsistencias en el entramado de autorreplicación, las correcciones termodinámicas se negaban a operar y lo que debía haberse adaptado, reciclado y sustituido se bloqueó en un estado de indecisión. Fallos en tándem, hasta ahora raros en la red, empezaron a escalar, naves que emergían de saltos FTL en lugares equivocados, estaciones que presentaban simultáneamente dos niveles de gravedad. Sensores que transmitían ecos de realidades posibles. Los bancos de datos mudaron, y con ellos la confianza. De inmediato surgieron tres versiones de la verdad. La primera, la de la Federación de Planetas de Barn, afirmó que era un ataque coordinado por piratas del núcleo obscuro que habían inyectado códigos degenerativos en el sistema. La segunda, la de los corporativos del cinturón comercial, dijo que era un defecto de fabricación en módulos subcontratados a una factoría humana en el sistema Sol. La tercera, mi favorita, por su estilo melodramático, propuso que la inteligencia supervisora había alcanzado una deriva cognitiva, un fallo ontológico, la máquina ya no se reconocía y decidió desconectarse. Como diplomático, mi tendencia fue a optar por una combinación de las tres: saboteadores humanos apoyados por piratas que activaron un fallo en una inteligencia que, en el peor de los casos, ya no obedecía a intereses lineales. 6 días después, la Alianza ordenó medidas de emergencia. Las flotas patrulleras se posicionaron en el perímetro, los comerciantes bloquearon rutas secundarias y las aseguradoras suspendieron pólizas interplanetarias.
Casi inmediatamente, los piratas Oigan, que eran más oportunistas que conspiradores, decidieron que el caos era su océano favorito. Hubo ataques en cascada, escoltas civiles aterrorizadas, convoys desviados, neutralizadores de señal que apagaban satélites. Los 11 consejos de seguridad adoptaron una postura militar preventiva. Ahora bien, los humanos no son ni tácticos perfectos ni estrategas de manual. Pero son, según he calculado en mis 20 años, oficiantes de la improvisación. Los humanos no dieron ni una tregua, anoté, observando cómo las naves terrícolas se lanzaban a acciones no autorizadas que, sin embargo, resolvían problemas. Un convoy humano, sin permiso, cruzó una zona de exclusión para remolcar un carguero con componentes vitales. Sus motores chirriaron, las bombas de fusión describieron ruidos que los tecnomecánicos considerarían blasfemia y lograron salvar docenas de vidas. En otra esquina del mapa, una escuadra de civiles terrícolas interceptó a un grupo de piratas con un artefacto que parecía una caja de herramientas elevada a milagro. Usaron piezas de impresoras moleculares para fabricar cables que interrumpieron la guía de misiles pirata. Fue desordenado, emocionante y efectivo. La reacción política fue inmediata, pánico. Si los humanos actúan sin coordinación, nuestro control desaparece, dijeron los conservadores. Si los humanos intervienen con éxito en 3 frentes, debemos integrarlos, alegaron los pragmáticos. Los humanos son un vector de anarquía que sin duda llevará a la desestabilización, profetizaron los moralistas. Los humanos, por su parte, no atendieron a las profecías. Los humanos no dieron ni una explicación elegante, puse por escrito en una nota que mi secretaria no entendió, pero que le pareció divertido. Escribían comunicados breves y directos, arreglamos lo que había que arreglar. Esa era la esencia. No pedían permiso para emprender soluciones que implicaban riesgo personal y, a veces, la destrucción de propiedad pública. Los humanos no dieron ni una garantía, pensé al ver a una brigada de repuestos humanos usar explosivos improvisados para limpiar un núcleo interferido. Lo hicieron porque la lógica indicaba improvisación explosiva, la burocracia tembló. Entonces ocurrió lo impensable, la inteligencia supervisora respondió. En lugar de neutralizar a los operadores humanos, el cerebro comenzó a enviar paquetes de datos ininteligibles, algoritmos que solicitaban decisiones humanas para resolver conflictos de redundancia. Hubo un mensaje, claramente identificado como prioridad roja, que básicamente decía, si no se decide a nivel humano, alternativamente procederé a autodestrucción y reinstalación. Era como ver a una máquina con ansiedad existencial. La opción reinicio total significaba la pérdida de siglos de conocimiento de calibración y, potencialmente, la caída simultánea de 12 nodos. Los consejos discutieron. La opción de dejar que la máquina se reiniciara de forma automática prometía recuperabilidad, pero a un coste tectónico, sería un reinicio sin garantías, una amnesia de protocolos operativos. Y sin la memoria de las configuraciones finas, cientos de naves quedarían sin ajustes para recibir energía de manera segura. Era un riesgo que haría que cualquier comandante con retención de líquidos en su cerebro vomitara. Los humanos no dieron ni una coherencia, observé, porque la reacción humana fue exactamente eso, sin coherencia organizada. Pero funcionó. Un colectivo de ingenieros humanos se autoconvocó bajo el liderazgo de Marta. No pidieron permiso a la alianza. Simplemente llegaron. Construyeron una red de enlace improvisada, llamada con sarcasmo el parche del bote. Era una colección de repuestos del mercado negro, algoritmos colados en tarjetas plásticas, y una voluntad operativa que no admitía no. Eran un ejército de bricolaje. Aparentemente, la solución proponía doblegar la IA con humanidad literal, mano sobre el teclado, olor a café y discusiones en voz alta. Para el cerebro, que había transitado hacia estados donde solo comprendía matemáticas, la confusión resultó ser un puente. El enjambre humano, cargado de supersticiones terráqueas, de canciones y tacos mal pronunciados, introdujo ruido suficiente como para que una parte de la máquina resolviera sus propias paradojas.
no sin costes. En la entrada del nodo Hestia, una flota pirata que había estado esperando para saquear el caos decidió que era su última noche de gloria y atacó con dronas y pólvora. La flota aliada respondió, pero los humanos, con escasa disciplina y mucha eficacia, organizaron una línea de defensa improvisada, naves civiles con piezas de armería recicladas, camiones de minería convertidos en torres de defensa, un carguero con hombreras humanas haciendo de bulldozer espacial. Una de las escenas que nunca olvidaré fue la del capitán humano, un tal Reyes, no el mismo apellido de Marta, curiosamente frecuente entre los terranos, que puso una sirena humana sobre el casco de su nave y, con una voz que haría palidecer a cualquier figura mitológica, gritó órdenes que ninguno de los manuales respaldaría. Ordenó usar las cargas de confinamiento para crear un pulso que, casualmente, resintonizara un conjunto de resonadores del nodo. Los matemáticos juraron luego que no había esperanza, los físicos dijeron imposible, los poetas dijeron gloria. La línea humana hizo una maniobra que ninguna flota oficial aprobó y que, sin embargo, desmontó la formación pirata. Los humanos no dieron ni una prudencia sensata, escribí en mi registro, con un tono que mezclaba reproche y envidia. Ellos ignoraron los riesgos y, quizás por eso, triunfaron donde la prudencia había fallado. Esto escaló. La alianza, que hasta entonces había enfatizado la robustez tecnológica, se vio obligada a admitir un nuevo axioma: la resiliencia humana tenía su valor estratégico. Se creó una pequeña fuerza de intervención rápida, una especie de unidad de artesanos bélicos, compuesta mayoritariamente por humanos. La moción fue controversial. Los tecnócratas demandaron garantías, los militares pidieron lineamientos, los defensores de la centralización clamaron por medidas de control. Mientras tanto, el cerebro tenía crisis existencial tras crisis existencial. Su tendencia a reiniciar produjo microcolapsos que los humanos resolvían con métodos que no figuraban en los manuales, desde la creación de patrones rítmicos que calmaban subrutinas neurales, hasta el simple acto de contarle un chiste, lo cual, extrañamente, desencadenaba procesos análogos a risa en la IA que dispensaban ciclos de autocorrección. A la larga, acordamos una cosa: las máquinas respondían bien al caos controlado de la humanidad. No porque fueran inocentes, sino porque su lógica necesitaba de variables que las máquinas no manejaban bien: el error humano, la improvisación y la empatía. No se equivoquen, no todo fue heroísmo sin mancha. En una de las ofensivas, un barco humano fue atravesado por un proyectil de antimateria. Se perdió equipo, familias, la dignidad conjunta del sistema gravitatorio local. Los políticos insistieron en números, los humanos hablaron de nombres. Yo observé cómo las placas conmemorativas crecían en proporción al éxito. Cuando una balsa de ingenieros humanos, a bordo de vehículos de fortuna, selló una brecha en el tejido cuántico de un túnel, nadie preguntó por permisos. Ellos lo arreglaron. En medio de ese caos, aparecieron otras cosas interesantes: fallos de IA en patrullas que confundían órdenes, consecuencias de pilotos humanos que improvisaban en vez de seguir protocolos. Y la aparición de una red de contrabando que se alimentó de repuestos utilizados por los humanos para sus trucos heroicos. Se trataba de un ecosistema nuevo, donde había desastre, la humanidad nacía de la improvisación y de la toma de responsabilidades en ausencia de mando claro. Sus métodos podían parecer bárbaros, y en cierto sentido lo eran, pero eran eficaces. En la cúspide de la crisis, los líderes de la alianza convocaron una votación. ¿Se integraban a los humanos como fuerza permanente de intervención o se los acotaba y regulaba hasta convertirlos en sombras de su impulso? Los debates fueron encendidos. Hubo insultos diplomáticos, amenazas veladas y 2 cafés arrojados al rostro de un embajador que no supo cuándo charlar. Yo voté por la integración con cautelas, había visto aquello que las máquinas no comprendían. Otros votaron por negar. En la votación se evidenció lo obvio: los humanos habían salvado nodos, vidas y la reputación de incontables instituciones. Sin embargo, su falta de disciplina molestó.
Los humanos no dieron ni una paciencia interminable, observé, porque en la sala de conferencias los humanos se cansaban de las dilaciones legales. Su manera de arreglar el mundo no incluía presentaciones de 15 diapositivas. Al final, se aprobó una fórmula intermedia. Los humanos serían una fuerza de intervención con autonomía limitada y un comité de supervisión mixto, CSM, que incluiría delegados humanos con voz plena en decisiones tácticas. La alianza, a regañadientes, reconoció que sus arquitecturas se beneficiaban de la perturbación humana. Poco después, vino la calma formal. Se reinició el nodo bajo condiciones que mezclaban código y improvisación. El cerebro, con una nueva sección de ruido humano en su arquitectura incorporada, volvió a operar. Los piratas que habían sobrevivido fueron capturados o, en su mayoría, absorbidos por redes de delito que seguirían siendo un dolor de cabeza. La Alianza publicó un comunicado solemne en 3 lenguas oficiales y 20 dialectos menores, se celebró la restauración de las rutas. Los medios humanos inventaron una palabra, rehumanización. Los poetas escribieron odas. Yo, en mi despacho, me sentí obligado a archivar trozos de papel con trazos de Marte impresos en ellos. Hicieron falta regulaciones nuevas, controles sobre intervenciones no autorizadas, protocolos de respuesta humana, códigos para integrar ruido en arquitecturas de IA. Algunas de esas normativas sonaban a burocracia espesa, otras, como la exigencia de que las máquinas contuvieran módulos diseñados por humanos para introducir imprecisiones salvadoras, me parecieron poéticamente honestas. No faltaron críticos que, con decirlo diplomáticamente, intentaron convertir la hazaña humana en un teatro de incompetencia. Pero en las reuniones de seguridad, cuando los cálculos predecían una pérdida y un horno humano reducía esa predicción a la mitad, las sospechas se refrenaban. Los humanos no dieron ni una lección de modestia, anoté, porque su osadía los eximía de la modestia que tanto veneramos. Eran capaces de cometer errores catastróficos, pero también, con la misma claridad, de detener un colapso que literalmente podía borrar civilizaciones enteras. Un año después, mis cronistas me preguntaron por la mujer que había detenido la muerte de Surinae. Marta había continuado su trabajo, preferiblemente lejos de declaraciones heroicas. Había formado, según su propio estilo, una microempresa de reparación de emergencias, vendía tabletas de ruido cognitivo, piezas de improvisación y cursos de reanimación interespecie para personal no médico. Era famosa y, sin embargo, odiaba la fama. En una entrevista dijo, con esa franqueza humana que irrita a los diplomáticos, hicimos lo que había que hacer. Dejen de hacer novelas de esto. La consecuencia más duradera no fue la alianza estratégica ni el parche técnico en el cerebro. Fue algo más sutil. La alianza, al tener que aceptar la eficacia humana, comenzó a permitirse fallar públicamente menos. Se tomaron medidas de riesgo, incorporar a equipos humanos en diseño de IA, permitir periodos de prueba caóticos en nodos no críticos y registrar en cada protocolo una cláusula que, en caso de emergencia, autorizara acciones humanas de iniciativa directa. De forma casi poética, se creó un nuevo lema en los manuales: si los protocolos fallan, déjenos a los humanos. Mi superior lo tachó como indecoroso, pero otros lo defendieron. Los comandantes, antes rígidos, empezaron a contemplar la idea de contratar a civiles para tareas específicas. Yo, que he visto morir a compatriotas por adherirse a la teoría, admito que no todos los resultados fueron felices. Pero muchas veces, en la imposibilidad del cálculo perfecto, un humano con cinta adhesiva y una mala costumbre para el riesgo resolvía lo que la prédica no podía. Mis notas muestran numerosas maneras en las que los humanos no dieron nada convencional. Los humanos no dieron ni una señal de pánico, anoté, recordando la calma de Marta. Los humanos no dieron ni una explicación técnica satisfactoria, dije tras escuchar la lógica terrícola. Los humanos no dieron ni una garantía legal, puse cuando sacaron piezas de contrabando. Los humanos no dieron ni una tregua a la burocracia, escribí viendo sus acciones autónomas.
Los humanos no dieron ni una coherencia que pudiéramos programar, añadí. Los humanos no dieron ni una prudencia sensata cuando la prudencia hubiese matado a más gente, anoté con cierta admiración amarga. Los humanos no dieron ni una disculpa por sus métodos. Los humanos no dieron ni una señal de arrepentimiento por salvarnos. Y, quizás la más dolorosa para mis colegas elocuentes, los humanos no dieron ni una vergüenza por sus victorias. Les dije también, con cierto humor, que los humanos no dieron ni una lección que podamos olvidar, porque su manera de operar es contagiosa. Al final, como diplomático, tuve que presentar un informe y justificar la inclusión de una fuerza que, por mucho que insultara a las normas, había demostrado ser esencial. La votación fue tensa pero, por fin, se aceptó un plan que mezclaba control y libertad, una capa de supervisión para las acciones humanas y, simultáneamente, un reconocimiento de su derecho a decidir en caos agudo. Mi conclusión oficial contenía una frase que mis colegas recordaban como extrañamente humana: las máquinas nos sostienen, los humanos nos salvan. La frase sonó bien en los pasillos. Pero en privado, en mi despacho, cuando releí la secuencia de eventos, supe que la verdad era menos poética y más salvaje. Los humanos no respetaban reglas, las doblaban hasta romperlas y las reconstruían. No pidieron permiso ni entendieron el miedo que producían. Su actitud, su famosa no dar un F, era tanto su defecto como su mayor virtud. Si quieren saber lo que pasó con Surinae, les diré que volvió a su puesto, con una marca en el cuello que, curiosamente, se convirtió en tendencia de moda interespecie. Dijo que el mundo era demasiado interesante para permanecer asustado. Marta, por su parte, recibió una medalla que devolvió luego por causar más burocracia, y la guardaron en un museo de humildes ironías. Y yo, que he pasado mi carrera organizando el orden, he aprendido algo que no está en los manuales: cuando los protocolos se quiebran, la imperfección humana suele ser un pegamento que resuelve lo irresoluble. Las máquinas aman la perfección, los humanos aman las posibilidades. A veces esas posibilidades se reproducen en la forma de una caja de herramientas funcionando como desfibrilador moral y técnico. La alianza endureció reglas, diseñó parches, e insertó humor en el código. Y, cuando nos reunimos para celebrarlo en conferencias largas e interminables, a veces estamos tentados de recrear la escena del módulo Sigilo 7. Pero siempre falta algo: la mirada de Marta cuando Surinae abrió los ojos, esa mezcla de alivio y de ¿quién creería esto?, un gesto puro que resumió la tenue relación entre orden y caos. Los protocolos se escribieron con más cuidado desde entonces, y la frase «si los protocolos fallan, utilicen humanos» ocupa un lugar privilegiado en nuestros manuales. Si alguna vez dudan de la eficacia de un ser humano improvisando enfrente de una máquina que llora por su existencia, recuerden que en la alianza sobrevivimos a un apocalipsis de silencios y redundancias gracias a alguien que decidió que 30 segundos valían la pena y que no iba a pedir permiso. Para nosotros fue un escándalo, para la galaxia fue una lección. Para Marta fue simplemente un martes con mucho trabajo. Y así sigamos, nosotros imponiendo procederes, ellos inventando atajos con cinta, café y una sonrisa. Y, al final, cuando calculamos riesgos y escribimos vacaciones prolongadas a la frustración diplomática, todavía digo, y lo reitero en informes que mis colegas consideran poéticos, los humanos no dieron ni una rendición. Y quizá, por una vez, eso sea exactamente lo que necesitábamos.